Saludos, buenas noches y bienvenidos a este espacio taurino que nos permite esta santa casa, sobre todo Eduardo Quílez, el que hagamos esta incursión pues de vez en cuando. Y es el primero del año y venimos con reivindicaciones. Yo no, lógicamente, sino un colectivo que es la Sociedad Española de Cirugía Taurina. Y para ello tenemos un invitado que es el doctor Antonio María Mateo, cirujano jefe de la Plaza de Toros de Valladolid y vicepresidente de la citada asociación. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Santos. Bienvenido. Muchas gracias. Reivindicaciones. Hace un tiempo, no hace mucho, tenían ustedes una reunión porque habían surgido algunos problemas serios en torno a la cirugía taurina, incluso intrusismo profesional. No sé si tenemos ya nuestro compañero Abilio, nos puede poner imágenes, porque hemos rescatado imágenes de la asociación que nos han cedido de la reunión que tuvieron ustedes en Madrid. Cuéntenos, doctor. Bueno, fue una reunión muy bonita, además con una enorme asistencia, realmente sorprendidos por la asistencia que hubo. Muchos matadores de toros, estamentos de todos los sectores profesionales del toreo y autoridades, de las nuevas autoridades. Incluso Cayetano y David Mora, sí, como toreros, ¿no? Mora, Luis María Encabo, estaba Curro Vázquez también acompañando como es natural a Cayetano. Sí, bastantes toreros estaban allí, sí. Y, cuéntenos, ¿qué es lo que ha ocurrido realmente? Realmente se trataba de que estos profesionales del toreo supieran dónde torean en algunas ocasiones y en la situación en la que tienen las enfermerías donde ellos van, en las plazas en las que van a desarrollar su trabajo artístico. Y realmente la fotografía que ha causado sensación ha sido la foto de una sala con una simple mesa. Una mesa de esas de los bares, de terraza. De un pueblo de Ciudad Real, y donde allí acababan de torear tres figuras del toreo de primera línea. Yo creo que si los matadores se hubieran enterado antes de cómo estaba la enfermería, esa corrida tenía que haber sido suspendida. Bueno, y este tipo de reivindicaciones que no son para nosotros, parcialmente sí que lo son, porque deseamos poder trabajar con los mejores medios como cualquier estamento. Vosotros querréis trabajar con las mejores cámaras, con las mejores instalaciones, y nosotros queremos trabajar pura y simplemente con lo que piden los reglamentos. Y es que muchas veces no se cumple. Y este es el problema. Bueno, claro, y cuando llega un torero y por ejemplo, no se da cuenta de que no hay lo que exige el reglamento, que es, doctor, ¿qué tiene que llevar, qué tiene que haber en una plaza portátil, por ejemplo? ¿Qué tiene que haber para una seguridad total para los que intervienen en los festejos? El problema es de que haya una instalación adecuada para recibir al herido, un medio de transporte y un equipo médico. Sin esos tres factores realmente no se puede hacer. La instalación adecuada, aunque sea una plaza portátil, puede ser un quirófano móvil, que se sitúe al lado de la plaza, que son ya realmente enfermerías muy bien preparadas y móviles, que pueden desplazarse de un sitio a otro. Problema, que esto cuesta dinero. El problema, que muchas veces para el empresario tiene que asumir este coste, pero que la ley se lo exige, que lo disponga. Y un medio de transporte, que una vez atendido el herido, lo pueda trasladar al centro que proceda, hospitalario o de referencia o el más próximo para atender una determinada lesión. Esto suponemos que no suele ocurrir en plazas de segunda, ni en primera, ni muchísimo menos. Realmente el problema es sobre todo plazas de tercera. Las enfermerías de las plazas de primera y segunda en general están bien dotadas para hacer lo que hay que hacer, que es una primera asistencia. No se puede pretender que una enfermería o una plaza de toros sea como un hospital, que allí se puede hacer de todo. Se tiene que hacer lo fundamental para atender una herida, sobre todo pensando en que si la herida es grave, en salvar la vida del paciente y intentar una evacuación rápida con unas curas inmediatas. Estamos viendo precisamente heridas por asta de toro, donde ustedes están pendientes siempre, pues saber dónde ha sido, con el fin de llegar y tratarlo directamente, ¿no? Sí, suele ser muy útil a veces las fotografías de vuestros compañeros que están pendientes con estas cámaras, además rápidas, que hacen muchas fotografías por minuto. Muchas veces nos ayudan muchísimo poderlas estudiar después con cierta calma. Esto corresponde a lo que ustedes también organizan a través de la sociedad en Valladolid, que este año vendrá Ponce, seguramente. Suponemos que pueda venir Enrique Ponce, por lo menos su palabra la tengo. Esta fue una sesión en la que intervino el doctor Valcarreres, que acababa de operar
a Padilla en Zaragoza del enorme destrozo de la cara, y que fue realmente una sesión muy bien desarrollada. Ese es Leandro, en Íscar, le pegó una cornada también, un toro. Y bueno, pues están continuamente. Los toreros se sienten seguros, sin duda, cuando saben que hay detrás un equipo médico como por ejemplo el de Valladolid, bueno, y de tantas otras plazas, ¿no? Dentro de la cirugía taurina, de la Sociedad de Cirujanos Taurinos, se sienten mucho más cómodos, ¿no? Sí, además no te creas que no lo saben, lo que pasa es que hay muchos toreros que el tema de la enfermería no quieren ni oír hablar de ella, o sea, ni pasar por allí. Pasan a la capilla y... David Bora el otro día, el hombre, con toda la confianza, después de la grave lesión que tuvo en Madrid, con el traumatismo sobre la vena femoral, me decía, es que yo por las enfermerías no paso. Digo, pero manda a alguien que por lo menos se entere un poquito de cómo está la cosa. Sí. Incluso ustedes denunciaban que había intrusismo profesional, es decir, que en algunas plazas ejercían. Bueno, ese es un brindis que les hizo Talavante, sí, señor, que hemos recuperado, porque aquí fue su bautismo de sangre. Sí, señor. Una corrida de San Pedro Regalado. San Pedro Regalado, una cornada en la parte baja del muslo y que reparamos bastante bien. Que estábamos comentando que claro, las enfermerías, ustedes están ahí, lógicamente, pues pendientes y son los salvadores, digamos, ¿no? Bueno, pendientes hay que estar. Y aquella idea un poco antigua de que las ferias se hacen cuando hay fiestas en el lugar y que uno acude a la enfermería después de haber comido bien y a lo mejor bebido también en demasía, esto por supuesto en el equipo médico de la Plaza de Toros de Valladolid no se puede hacer. Comentábamos que estamos ya finalizando, que intrusismo profesional, es decir, ¿alguien se ha atrevido a intervenir a un lesionado o a un herido sin titulación profesional, sin titulación académica? No, maticemos esto, no creo que nadie contrate a nadie que no sea médico, licenciado en medicina y cirugía. Otra cosa es que los reglamentos exijan que el que esté a cargo de una enfermería sea especialista. Y este título es el que denunciamos que muchos de los que están ahí no lo tienen, y sea especialista en traumatología o en cirugía general. ¿Qué es lo que exige el reglamento? Exige el reglamento. O sea, que no son ustedes, sino el reglamento es lo que pide, exige. Claro, y entonces llamamos intruso, entre comillas, a uno que es médico, o sea, no es un cualquiera que pasaba por allí, pero que no dispone del título que exige el reglamento. Efectivamente. Y, doctor, finalizamos ya. La enfermería de Valladolid, como las de Castilla y León, que es la que nos ocupa, están dotadas perfectamente con el material preparado para cualquier intervención. Ha estado bastante bien dotada y últimamente, porque es de justicia también decirlo, se ha mejorado su dotación gracias a lo que muchos de nuestros hospitales, que tanto protestamos, desechan, pero que desechan en perfecto estado, solo que incorporan tecnología todavía más avanzada. Y entonces hemos tenido una magnífica, y creo que tenemos una magnífica relación con nuestra Consejería de Sanidad, y se nos ha dotado siempre de algunas lámparas, mesas de quirófano, que iban a ser desechadas porque se han puesto otras mejores, no porque fueran malas, y que hemos incorporado en nuestra enfermería. Muy bien, doctor, ha sido un placer tenerlo. Me hubiera gustado ser torero, porque si hubiera sido acogido, que me hubiera atendido el equipo de Valladolid. Tú apuntabas maneras, pero no te desarrollaste en ese sentido. Muy bien, doctor, muchísimas gracias y saludos al presidente, el presidente de mi paisano. Sí, señor, al doctor Masegosa de Albacete. Al doctor Masegosa de Albacete. Ha sido un placer. Me ha dicho mi amigo Alfonso que nos vamos con Aesthetic Internacional. Pues nada, pues eso, y les esperamos para otra ocasión. Buenas noches y hasta siempre. Clínica Aesthetic Internacional patrocina este espacio. Bienvenidos a Aesthetic Internacional, nos encontramos en la calle Muro número 7, estamos con Marta Hermosín. Buenas noches. Buenas noches, Ivana, bienvenida. Gracias, y hoy vamos a hablar de un tratamiento que conocemos perfectamente, el Ultra Shape V3, que hace milagros. Bueno, ya Marta nos ha hablado mucho de esta máquina, es increíble, pero vamos a recordar, a refrescar la memoria porque ya se acerca el verano y tenemos que empezar a cuidarnos un poquito más para llegar al verano con tiempo y sin correr.
¿no? Sin llegar aquí a Estética Internacional en el último momento y decirte, Marta, te metemos presión porque tenemos que irnos de vacaciones. Exacto, un poco ese, y quizás también el mal tiempo sea un poco el culpable, ¿no? No es por defender al paciente, pero como está haciendo malo, el paciente está apurando con el tema de la ropa de invierno, de ir bastante cubierto. Y cuando ya empiece a hacer sol, empiece a hacer calor, ya tenemos julio aquí y ya hay muy poco tiempo para poder improvisar. Claro. Entonces, bueno, hay técnicas como UltraShape que veo que va a ser quizás una de las herramientas que más nos van a demandar por el poco margen de tiempo que vamos a tener para poder tratar las demandas del paciente. Además, UltraShape V3 es una de las máquinas que nos da resultados inmediatos. Efectivamente, nosotros podemos venir aquí a Estética Internacional, elegir este tratamiento siempre que sea consono a nuestro problema y salir de Estética Internacional con menos volumen, y lo vamos a notar desde ya. Sí, es verdad que es una técnica que, como no genera una inflamación, el resultado es visible a partir del momento de realizarlo y hasta 15 días después de haberlo hecho. Es un IFUS, un ultrasonido focalizado de alta intensidad y frecuencia. Entonces lo que va a hacer es una destrucción selectiva del adipocito, creando una necrosis, una muerte real del adipocito a tiempo real, con lo cual todo ese contenido, ese triglicérido, va a ir rápidamente a las vías de eliminación, vía biliar. Lógicamente ya sabemos que el triglicérido es un ácido graso y un glicerol, siempre lo cuento, y que por orina y por heces serán los mecanismos naturales de eliminación. Sí. Yo soy muy, a la hora de explicarlo, siempre me gusta hablar un poco de bioquímica, es decir, al final el ciclo de Krebs, los ciclos metabólicos, los ciclos bioquímicos son los que son, y hay que dar tiempo a que los mecanismos naturales de eliminación de sustancias de desecho hagan su función. Pero sí que es cierto que hay ciertas técnicas que, aun asumiendo que el mecanismo es el que es de eliminación, son bastante rápidas, bastante eficientes en términos de eficacia, porque nos van a permitir que un paciente se haga hoy la técnica y a partir de mañana ya empiece a notar, debido al efecto de desinflamación y debido a la destrucción del adipocito real, de esa necrosis del tejido subcutáneo, pueda empezar ya a disfrutar de los resultados. Entonces, bueno, aquí estamos viendo ya que es una máquina muy difícil de llevar a plató, Ivana, por eso entonces estamos viendo ya a la compañera cómo está realizando la técnica. Hemos hecho una selección previa de la zona a realizar, hemos elegido abdomen inferior y hemos seleccionado cuál es la zona que nos interesa y cuál es la zona de máxima cantidad de grasa. Hemos tenido que aislar con unos vendajes para conseguir generar volumen y, lo que te decía, crear realmente una selección de la zona que queremos destruir de adipocito. Tiene que haber una cantidad de panículo adiposo mínimo para poder realizar la técnica, y anatómicamente podemos elegir estómago, abdomen, flancos, que son los laterales del flotador, cartucheras y otras zonas a lo mejor donde se haya generado grasa localizada. Lo bueno que tiene este equipo, que aparte de que tú el resultado lo notas en el momento, es que luego con la radiofrecuencia puedes garantizar al paciente que no haya flacidez, que lo nota en el momento y que encima luego puedes reafirmar el tejido para que no haya ninguna consecuencia de flacidez por haber roto mucha grasa. Sí. Es una máquina también muy útil para los hombres en la zona de los pectorales, ¿no? Sí. Que muchas veces es una de las zonas más complejas de recuperar. Sí, nosotros ya sabes que se incorporó un ecógrafo estético precisamente para poder ver, en el caso de ginecomastia, que es lo que un poco nos comentas, que haya grasa y que esa grasa se pueda efectivamente, que no esté afectando a una zona ganglionar, ni siquiera es un equipo que accedamos a parrilla costal, es un equipo que actúa a nivel de tejido subcutáneo. Entonces no es un equipo agresivo. No es agresivo, no es invasivo, no hay aguja, no hay cánula, y actúa a un nivel de profundidad de 3, 7, 10 y 12 milímetros de profundidad, que es la profundidad donde encontramos tejido subcutáneo, que es la grasa. No entra en fascia muscular, que estaría ya por debajo, sí, ni por supuesto en tejido óseo, con lo cual no hay ningún problema por zona visceral, porque no se queda en tejido subcutáneo. Entonces podríamos definir este tratamiento como una liposucción no invasiva y no agresiva. Sí, sería el equivalente como a un lipoláser, como a una liposcultura, que es el equivalente, yo creo, más acertado para poderle al paciente un poco orientar sobre el grado de eficacia, donde ¿qué vamos a buscar? Romper grasa. El UltraShape, lo bueno que tiene, además, cara al paciente, a la tranquilidad, a la fiabilidad, es que tiene estudios clínicos publicados. Ya sabes cómo soy yo con el tema
de los estudios clínicos, pero creo que al final es como un medicamento. Tiene que haber una evidencia científica contrastada y testada en paciente real, en un ámbito hospitalario, que pueda de una forma u otra a los científicos sanitarios que trabajamos con el equipo e incluso al paciente, garantizarle que la técnica está científicamente testada, está comprobada que funciona, que es segura y que es eficaz, como un medicamento. Entonces, UltraShape tiene el marcaje de la FDA con estudios clínicos donde se ha podido ver pérdidas de 4 centímetros en cada sesión en pacientes reales a los que se ha hecho a los que se ha podido hacer la intervención, la técnica en sí. Ayer tuve el último tratamiento en concreto y fueron 5 centímetros de la zona superior y 2 de la zona inferior, con lo cual fueron 7 centímetros acumulados de pérdida en directo, a tiempo real, que la paciente subió el pantalón y ya la quedaba de otra forma. Entonces esto anima mucho al paciente. Por un lado le puedes dar mucha fiabilidad antes de hacerlo, de que tiene estudios clínicos publicados y que esa eficacia se ha demostrado. Y por otro lado, cuando él ya nota que ya ha funcionado, pues lógicamente puede luego empezar a disfrutar del resultado en cuanto empiece a salir ya al sol. Entonces podríamos además venir aquí a Estética Internacional, hacer este tratamiento con un vestido que siempre nos ha gustado, que a lo mejor ya no nos vale porque hemos cogido volumen, y luego comprobar realmente en el momento la diferencia de cómo nos quedaba antes y de cómo nos quedará después. Sí, por supuesto, yo soy la primera que siempre le digo al paciente: ten de referencia un pantalón, una falda, algo que haya una zona anatómica donde no te encuentres cómoda, y haz la prueba. Es lo mismo que cuando una paciente viene, vemos un grado de eficacia muy llamativo y luego la digo: oye, y luego prueba en casa igualmente otras prendas para tú comprobar, y estate muy atenta con la alimentación, porque es un resultado que se tiene que ir viendo a lo largo de 15 días y hasta un mes. No se podría volver a hacer hasta pasado un mes otra segunda sesión, porque uno quiera perder más centímetros aún, pero está claro que el paciente que lo empieza a notar de forma inmediata está 48 horas, 72 horas eliminando luego esa grasa que se ha roto en la propia sesión en sí, pero luego el resultado del tratamiento va más enfocado a los 15 días, ¿no? Que es cuando yo soy muy estricta con el tema de alimentación, dieta baja en grasas, quizás a lo mejor complementar con un ácido linoleico conjugado para ayudar a metabolizar esas grasas, el típico remedio de agua con limón, pues ayudar un poco a nivel hepático, a nivel de vesícula, para que haya resultados más efectivos. Claro, un poco no sobrecargar hígado, vesícula, que la zona más de colédoco, que haya una eliminación buena de ese contenido graso que se ha producido, que hay que asumir que luego el paciente tiene que eliminarlo, ¿no? Claro. Entonces, por eso, una paciente que traiga un vestido, que traiga un pantalón con una cremallera conflictiva, es la mejor prueba de fuego para ver que la técnica funciona. Exacto. Marta, muchas gracias por habernos refrescado la memoria. Ya conocíamos el UltraShape V3. Gracias. Gracias a ti, como siempre. Es un placer. Y nos vemos la semana que viene. Muy bien. Hasta otra. Adiós. Clínica Estética Internacional patrocina este espacio.